como esto recibe lo que el motor de combustión interna produce y lo tiene que transmitir a la rueda, esto está sometido a fuerzas y vibraciones. ¿A qué fuerzas está sometido? Hay fuerzas que lo empujan hacia arriba, hacia abajo, hay fuerzas que lo empujan de un lado a otro, y hay fuerzas que se llaman empujes radiales, y hay fuerzas que lo empujan hacia adelante y hacia atrás. Es decir, a esa corona la tratan de mover en todas las direcciones el eje que entra al diferencial. Este de adelante para atrás se llama empuje axial. Todas las fuerzas a las que está sometido, empuje radial y empuje axial, y eso produce la tendencia de esa pieza cuando se mueve, tiene la tendencia a hacer esto. Eso se llama laveo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno vaya a probar si eso quedó bien montado, uno tiene que medirle la laveo. Es imposible que no tenga un pequeño movimiento de la laveo, pero el movimiento tiene que ser muy pequeño. Más adelante les voy a enseñar cómo se debe medir el alaveo. Si este movimiento en todos estos sentidos es excesivo, la pieza se va a romper. Y el alaveo se produce o porque hay desgaste donde él se monta o porque ustedes armaron mal la pieza. No hay otra manera de evitarlo. Por otro lado, el piñón de ataque, que es el que se conecta al eje, ese tubo que viene desde la parte delantera del vehículo, uno, tiene un movimiento de giro. Dos, también por las aceleraciones y desaceleraciones se mueve hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento es uno de los movimientos más dañinos, sobre todo si el vehículo trabaja en un país que se llama Perú. Es donde no se mueve adelante y atrás. Miren, yo he recorrido esta ciudad, hemos recorrido ¿cuántos kilómetros, Juan? Varios. Sí, o sea, montado en el carro he hecho un recorrido de 4 o 5 horas visitando diferentes, y me ha asustado como 100 veces. Yo no sé cómo no se hablar con ustedes de la manera como se atraviesan, aceleran a todas. Es más, he visto una cosa que yo no sabía que existía, una autopista muy grande, esos buses que ustedes tienen, y el bus se abre y vuelve a hacer. Ahí mismo. Sí, no sé. Sí, no, debe ser rápido y recontrafurioso. Porque yo ni siquiera en esta película he visto ese tipo de cosas, ¿verdad? Todos esos excesos al manejar hacen que se produzca una fuerza que empuja hacia adelante y hacia atrás el eje. Y eso empieza a dañar con donde está conectado, que es la corona. Eso se llama empuje axial, y obviamente también tiene un balanceo. Ese elemento tiene este tipo de movimiento hacia arriba hacia abajo que se llama torsión radial. Es decir, ambas piezas de un par cónico están sometidas a fuerzas que las mueven en todas las direcciones. Y como dejar que una pieza se mueva en todas las direcciones es malo, cuando se arma uno debe limitar los movimientos que hagan las dos piezas, el alaveo y ese movimiento hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, que tienen los dos componentes. Por lo tanto, para que los movimientos de esta pieza no sean tan grandes, se deben ajustar. Ajustar es limitar qué tanto se mueve. ¿Y qué tanto lo limito? Debo medirlo. Por ejemplo, dice, tolerancia entre el piñón y la corona debe ser 0,76. Eso me está diciendo, lo máximo que se va a mover es 0,76, un número que acabo de inventar. Por lo tanto, el éxito no solamente está en que esto tenga buen material, que tenga buenas medidas, sino que ustedes, los que armen estas piezas, le den el ajuste con las tolerancias que el manual está. Ahora, como sabemos que el manual a veces es difícil de encontrar, nosotros le estamos metiendo en la caja un manual con los datos y les voy a explicar cómo se hace. O sea, estamos buscando facilitarle a ustedes la vida. ¿Sí? No, señor, también está en español. No me ha leído todo el manual porque viene en varios idiomas. Sí, debería haberlo traído. Si nos equivocamos, avise. Y se lo regalo en español, porque nosotros lo hacemos. Es más, tengo uno donde están los 4 idiomas en que lo hacemos. ¿Sí? Claro que sí, lo cambiamos.
Porque es que nos dimos cuenta que en realidad el que está armando el diferencial no lo llama manual, sino lo llama el papelito que sobra. Es lo oficial. Porque he visto que abren la caja y sacan esto y así, sí, ya lo sé. Entonces, le pusimos color copa que les duela más botar. ¿Sí? Ok, volvemos. Aquí tienen ustedes la corona y aquí tienen el piñón. Una de las características que tienen los engranajes es que son unas piezas que trabajan de una manera muy especial. Usted tiene un motor grandote, 200 caballos de potencia, es una barbaridad. Y cuando uno le pide al motor toda la potencia, lo que quiere es que esa potencia llegue hasta las ruedas. Si yo tengo un motor y lo tengo aquí en la carga, 200 caballos, toda esa potencia llega al diferencial y se transmite solamente con 2 dientes. O sea, tenemos una máquina que es el motor que genera muchísima potencia y todo termina transmitiéndose en 2 dientecitos, no más. Por lo tanto, la resistencia mecánica que tienen que tener esas piezas tiene que ser enorme. Ahí están girando y fíjense que hay contacto solamente entre 2 dientes. Los otros dientes no están en contacto. Y como el piñón de ataque tiene menos dientes que la corona, el que más se daña es el piñón de ataque. Porque estos dientes dan más vueltas por una vuelta que da esto. Pero todo se hace entre 2 dientes. El contacto es muy pequeño y cuando se diseña eso hay que dejar un pequeño espacio en la parte trasera, aquí es donde está el contacto, pero en la parte trasera hay un pequeño espacio que se llama holgura de aceite, porque por ahí se va a meter el aceite que me va a lubricar todas las piezas. ¿Eso qué significa? Que el tamaño de un diente, el ancho de un diente en realidad, es bien importante para que siempre quede un pequeño espacio para que el aceite pueda ingresar y lubricar. Pero lo importante es que toda la potencia que produce el motor solo se transmite únicamente entre 2 dientecitos. Por lo tanto, esos 2 dientes tienen que ser supremamente resistentes. Y si yo hago que esos dientes tengan mucha vibración porque no los ajusté, pues se debilitan mucho más rápidamente. El contacto, y curiosamente, no toda la superficie del diente está en contacto, solo una partecita. Todavía el problema es más grave. El contacto se transmite entre 2 dientes, pero en una parte muy pequeña entre los 2 dientes. Por lo tanto, la resistencia o el área tiene que ser supremamente grande. El contacto se produce en realidad no en un espacio pequeño, sino en una franja. Y eso explica por qué los dientes tienen una curvatura que se le llama helicoidal. Porque si yo hiciera esto totalmente recto, esto sería más corto. La distancia es más corta. Al dar una curvatura, aumento el área de contacto para que las cosas se normalicen un poquito más. Eso es estructura y diseño de los dientes. La franja, el área de contacto pequeñita que tiene el diente, se llama franja de extrema presión, porque toda la potencia del motor se transmite en un espacio muy chiquito entre los dientes. Esto es una imagen real con ultrasonido, y esto que ustedes ven aquí es el punto de contacto, y aquí este punto de contacto trata de romper los dientes y se ven estas líneas. El funcionamiento de un diente es un funcionamiento muy especial. Fíjense que el área de contacto siempre va a ser pequeñita. ¿Eso qué significa? Que yo necesito que las condiciones de fabricación de ese diente sean muy especiales para que no se rompa, porque así está diseñado en una máquina. Y para que ese área de contacto sea pequeñita y me transmita, como lo ven ahí en rojo, toda la potencia, yo necesito darle condiciones especiales a un diente para que pueda trabajar. ¿Qué condiciones especiales le doy a esa área de contacto pequeñita? Una, ese metal tiene que hacer lo que van a ver en mis manos en este momento. Ese metal que tiene curvo, cuando hace presión, se deforma. Cuando quita la presión, vuelve y coge la forma. ¿Estás todo el tiempo haciendo esto?
porque es que toda la potencia del motor se transmite en un punto muy pequeño y ese punto tiene una deformación, lo que significa que aunque ustedes no lo crean, ese material tiene que tener elasticidad. Si me escuchan, creo que esto se apagó. Ahora sí, ahora sí. Tiene que tener una elasticidad porque cuando está haciendo presión se aplana y después vuelve y coge la curvatura. Eso se llama resistencia mecánica, un aplastamiento que se produce en forma moderada. De tal manera que ese aplastamiento y la superficie del material tiene que tener una resistencia altísima, y aquí viene el segundo factor en importancia en la calidad de un engranaje, de un piñón o una corona. Esto es un pedazo de la corona que cortamos, si se ve el corte. Y si ustedes ven con detalle esta imagen, notarán, todo esto está hecho en un solo material, pero los bordes se ven más oscuros que el centro. Como todo se transmite por contacto, yo tengo que asegurar que el borde del diente sea muy duro, no todo el engranaje, porque si yo hago todo el engranaje muy duro, se parte. Lo duro es frágil. Yo lo que necesito es que la superficie sí sea dura, pero el resto del diente tenga un aguante, o sea, tenga una flexibilidad mayor. Por lo tanto, un diente se somete, un engranaje se somete. Dile que las pilas se me están yendo, porque se apaga esto cada rato. Un engranaje se somete a un tratamiento que se llama cementado, o sea, se endurece únicamente los bordes, que es lo que se ve aquí. Y ese endurecimiento se llama dureza superficial. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque a veces, por desconocimiento, que es una condición natural del ser humano, nosotros los humanos somos el mamífero que tiene la infancia más larga de todos los seres vivos del planeta. ¿Por qué? Porque nacimos ignorantes, no sabemos nada. Entonces necesitamos mucho tiempo y eso da un significado especial a la palabra ignorante. La palabra ignorante es una condición humana natural, somos todos ignorantes. Dígame cómo se llama el órgano que queda detrás del estómago. Píloro. Usted no tiene ni idea, o sea, es ignorante en medicina, ¿no es cierto? Nómbreme una ley. Usted es ignorante en derecho. La ignorancia no es un defecto, es natural. Por lo tanto, como nosotros no nacemos, esa es una frase muy común, con conocimientos sabidos, tenemos que aprender. ¿Estamos? Yo he encontrado frases como se partió el diente, se descascaró el diente, como dijeron hoy. ¿Y usted qué cree que fue eso? La dureza del material es baja. Ya digo, no, perdón, el material no tiene dureza. Lo que tiene dureza es el borde y se llama dureza. Desde aquí en adelante no vamos a decir la dureza del material mala, sino la dureza superficial, menor o mayor. Así es como aprenden en la vida. ¿De acuerdo? Porque es que yo no quiero que los que vengan al curso mañana digan, no, es que el material no es lo suficientemente duro porque yo estoy diciendo que no me entendió. Ahora sí, es el bruto. Es otra cosa. ¿Ok? Se habla de dureza, porque lo único que se endurece en un engranaje son los bordes del diente. ¿Para qué? Para que resistan el desgaste, aguanten lo que tengan que aguantar. Pero la dureza debe tener una determinada profundidad. ¿Listo? 1, 2, 3. Y esa profundidad también es importante. Entre más profundo, mejor, más resistencia tiene. Entre menos profundo, menos resistencia tiene. Debe tener tanto dureza como una profundidad adecuada. Debe cumplir los requisitos. Ahora, ¿cómo se crea esta parte más dura? Porque el material aquí es igualito que el de acá, pero ha sido endurecido. Hay varios métodos. El más común para engranar
es este. Aquí tienen hornos. O sea, esta pieza se mete dentro de estos hornos. Nosotros tenemos cerca de 36 hornos. Tiene una característica: esos hornos jamás se apagan. Porque ya que lo apaguen y lo vuelven a encender, se demora 6 meses en llegar a la temperatura. Nosotros, la mitad de los hornos que tenemos, solo los hemos apagado una vez, que fue durante pandemia, apagamos la mitad. Y tuvimos que esperar 6 meses para el encendimiento para que volvieran a trabajar. Entonces son máquinas muy especiales, por eso se ve hasta rojo, esta cara. En estos hornos la temperatura está, dependiendo de lo que vayamos a hacer, del tamaño de la pieza, entre 520 y 660 grados. Por lo tanto, ningún ser humano se puede parar aquí al frente porque se quema. Por lo tanto, cuando fabricamos el engranaje y lo queremos endurecer los dientes, para llevarlo aquí adentro, utilizamos unos carros automatizados. Esto que ven ustedes aquí es, allá adentro están metidos los engranajes y el carro anda por unos rieles en forma automática, y cuando llega aquí, esto se mueve, tiene una plataforma que mete los engranajes ahí adentro, porque es que un ser humano no puede enfrentarse a algo de más de 500 grados. Y aquí adentro se deja. El tiempo que duran ahí adentro depende del tamaño de la pieza. Yo puedo oscilar entre 60 a 240 minutos, es el proceso. Y esto que está aquí adentro no solamente se caliente, sino que se le echa amoníaco al interior. Y el amoníaco a esa temperatura bota nitrógeno, y el nitrógeno reacciona con el hierro y forma óxido de nitrógeno ferroso, y el nitrógeno ferroso es lo que hace que la pieza ahora sea mucho más dura en la superficie. Ese es el proceso que se hace en el interior. Cuando se saca, también nos sacan unas máquinas robóticas del interior y sale. Y el operario que maneja esos 20 y pico de hornos, él trabaja muy duro aquí. Él se sienta en una pantalla y va controlando el carro automático hacia dónde va, hacia allá donde están los hornos, y él va controlando la entrada, salida. Después se llevan a un lado, que está a la derecha de la imagen, y se dejan a que se enfríen el tiempo suficiente hasta que adquieran la temperatura superficial. ¿Eso qué significa? Este es un proceso lento y costoso. Entre más tiempo dure la pieza en el interior del horno, más me cuesta a mí hacerlo. Pero yo puedo hacer este endurecimiento muy delgadito, porque usted nunca se va a dar cuenta, porque para hacer cuenta toca partir la pieza, no es la probabilidad. Entonces, si yo quiero vender mi engranaje más barato, lo meto un tiempo muy cortico y se lo vendo, pero usted por fuera lo ve igualito que tiene la oportunidad correcta. Entonces, usted me pregunta, ¿y el suyo de los regalos cuánto vale? 100. ¿Y cuánto vale este? 50. Y usted lo verifica idénticos. Lo que usted no sabe es el veneno o no vale. Como la oportunidad es mucho más pequeña, esa pieza va a durar mucho menos. Por eso se la está vendiendo barata. Ahora, yo no critico el que se compra una pieza barata, porque no hay nada más jodido en el mundo que no tener dinero. Y si no tengo, pues no tengo. Y si me alcanza con una pieza barata, pues ahora una pieza barata. Lo que sí yo prevengo es que me digan, pero ¿por qué usted no me vende la misma pieza en el mismo precio de la anterior? Y me toca explicarle, uno, ya se lo explique. Sigo un proceso de fabricación. Mi endurecimiento es exactamente igual al original. O sea, yo tengo que cobrar porque a mí me cuesta más hacer. El otro le cuesta menos. Ahora, si usted tiene que comprar el barato, pues compra el barato. Pero he encontrado gente donde me dice, pero usted me podría vender la pieza con el mismo precio. Es que, ¿qué? Yo le digo, vea, hermano, usted no puede comprar un Mercedes-Benz con lo que le cuesta un Kia. Porque hay gente que quiere comprar barato pero que tenga la misma calidad del original. Eso no existe. Si usted compra barato, lo que compra es barato, ya. Usted debe saber que lo que compró es barato y punto. Aténgase a las consecuencias. Por lo tanto, cuando ustedes, porque yo conozco que el que más jode en este negocio es el dueño de la máquina. Es el que a veces dice, no. Un caso típico es,
Los sistemas de sincronización tienen varias piezas, ¿no? Y dice, no, esta está buena y esta fue la que deje la buena y cambie la otra. Eso no se puede hacer, pero él no va a comprar la pieza nueva. Pero al que jode es el que armó la máquina. Porque si esa máquina se daña a los 3 o 4 meses, él no va a venir donde nosotros a decir, oiga, usted lo que me vendió, la pieza que fabricó es mala. Él llega donde el que reparó y le dice, vea, lo que usted me reparó salió malo, no duró, y le forma el escándalo. Y ahí es donde uno dice, no, pero es que yo lo venía armando siempre igual, eso debe haber salido mal. Cuando compren barato, expliquen por qué y que él tome la decisión. Pero nosotros fabricamos lo que hacemos siguiendo la economía de punta y lo que pida el fabricante original. Con eso establecemos que la dureza de la superficie de contacto sea la adecuada. Ahora, para evitar que esto vibre, cuando se diseñan estas piezas, se debe dejar un espacio para que entre el aceite, que ya se los mencioné. Y hay un punto de contacto que ya lo vimos en las imágenes como grisecitas que les mostré de este lado. Por aquí es donde va a ser el contacto, pero debe quedar un pequeño espacio. ¿Lo ven aquí? Un pequeño espacio. Eso se llama holgura, tolerancia. Y eso es lo que ustedes tienen que medir cuando están ajustando la pieza. Este pequeño espacio. Este pequeño espacio. Si ese espacio es muy grande, va a haber un golpeteo entre las piezas. Y si es muy pequeño, pues no entra aceite y la pieza se va a dañar. Por lo tanto, cuando usted arme todo ese componente, tiene que medir el espacio que determinó el fabricante, que es lo que ellos llaman holgura. Espacio entre dientes que controla no solamente la entrada del aceite, pero también lo mantiene estable por vibración, porque vuelvo y les menciono, esto trata de moverse en todas las direcciones. La idea es que se mueva muy poquito. Y el muy poquito es la holgura de aceite. Si la holgura no es la correcta, o se me raya, se me parte, o se produce una fractura total del componente. Esfuerzos, presiones, flujo de aceite. Esta holgura, este espacio, es fundamental para que la máquina funcione. Si le dejamos una holgura menor, aumenta la presión entre los dientes y los dientes empiezan a descascar, o sea, se les caen pedacitos. Sectores de los dientes se caen. ¿Sí? Porque aumentan las tensiones y las fricciones. Y como casi no está entrando aceite, porque lo dejaron muy justico, pues el aceite al no meterse va a dañar la pieza metálica y se produce cuando hablo de descascamiento. Esto tiene un nombre en inglés, se llama spanning. No tiene una traducción exacta al español. El spanning es como la traducción más cercana al español del spanning, sería como el cuchareado, como si usted le metiera una cuchara y le sacara un pedazo de material. Esto que ustedes ven aquí, estos daños que inclusive se ven en las crestas, es cuando el espacio es muy pequeñito. Eso es cero aceite. Y este señor tiene una historia curiosa porque el colega de ustedes que lo armó después en otro país, armó y curiosamente dejó las medidas como eran. Y el diferencial trabajó 20 kilómetros, cuando 20 kilómetros se desbarcó. Resulta que él armó, pero él no lo montó al máquina, lo mandó a otro sitio lejano. Y el que lo montó en la máquina, lo sacó de la caja, lo montó, con una rueda y lo mandó a la vida. Se me olvidó echarle. Y el que montó le echó la culpa al mecánico. Pero ¿por qué no le echó el aceite? Y dijo, a ver, si le echo aceite, eso pesa mucho. Y me cobra, lo que lleva, cargando eso, me cobra más. Por lo tanto, yo lo mandé sin aceite porque usted tiene que echarle el aceite. O sea, en este negocio pasa de todo. El resultado final que quedó como cuchillas. Al segundo después cuando el otro dijo, a ver, el aceite salió, no, es que el material no es como bueno. Una gran carencia de aceite. Este es daño cuando le dejan tolerancia menor y este es un daño masivo cuando no hay aceite. Ahora, cuando hacen lo contrario, cuando esta tolerancia es mucho más grande de lo normal,
esto vibra, porque están muy separadas las piezas. Entonces se produce un golpeteo. Y ese golpeteo, cada vez que se une, saca el aceite y el golpeteo va debilitando los elementos. Y aquí entra una parte importante y un diferencial. Los dientes se tocan y los aceites se salen. O sea, mira la otra. O sea, usted no puede comprimir un aceite. Por lo tanto, el aceite está entre los dos dientes. Cuando los dos dientes se van a unir, en algún momento el aceite se va. Y cuando el aceite se va, se produce contacto entre un metal y otro metal. Y se daña. Por lo tanto, los aceites para las transmisiones son aceites muy especiales porque se sabe que en algún momento los dientes se van a unir. Y cuando se unen, el aceite sale expulsado y se produce contacto metal a metal y se produce daños por el contacto metal a metal. Por lo tanto, cuando se preparan los aceites, les voy a mostrar qué es lo que hay en el interior del aceite. Porque el aceite es algo que produce daño cuando no está bien aplicado. Y el aceite, y se están juntando los dientes y el aceite empieza a salir, pero lo que uno no sabía es que dentro del aceite le echan un polímero, una sustancia especial, se las voy a mostrar, que se llama aditivo de extrema presión. Y ese polímero tiene esta forma. Y cuando se va el aceite, el polímero se queda. Y por la presión, uniéndose las dos superficies, los polímeros forman una capa. Es decir, nunca se hace contacto metal a metal. El aceite de una transmisión, por eso es totalmente diferente al aceite de un motor, porque tiene este polímero. Y lo curioso que este polímero, aditivo de extrema presión, es que cuando los dientes se separan, el polímero se cae y se mezcla con el aceite. Entonces, esto que está aquí, esta capa que se forma, se llama técnicamente capa de desecho, o sea, se forma como una película que evita el contacto metal a metal, que desaparece cuando los dientes se separan. Pero el hecho de que cada vez que se une se forma la película y cada vez que se separa, la película desaparece, lo va a degradar y en algún momento esto se daña. Y es ahí cuando el fabricante me dice, le tocó cambiarle, es porque se degrada el polímero, porque cuando el polímero se degrada, pues ya no está y se va a tocar metal a metal. Por lo tanto, el aceite que se utiliza para estos diferenciales es un aceite especial. Y lo especial no es ese número 7590, 120, etc., sino ese componente interno que quiere decir. Se necesita un polímero de buena calidad y ahí también tenemos un problema. Porque he conocido a clientes que dicen, eso todos los aceites son iguales, que no es eso mejor. Dice, no, estoy por ahí, no ahí. O sea, lo nuestro no es importante. Es el polímero que le echan, por lo tanto, tiene que tener un aceite de altísima calidad para que proteja la superficie cuando el aceite se va. Cuando usted lo deja muy justo, el daño se parece al que vimos, pero es mucho más grave. Porque las violaciones producen un golpeteo que va sacando. Ahora, si ven la imagen con detalle, encontrarán, aparte de este daño, fíjense acá y se ven unas líneas. ¿Sí ven estas líneas? Si ustedes ven que esto está roto, o está casa, ha desprendido material, y hay una lineecita, esta lineecita es lo primero que se daña para convertirse en esto, y estas lineecitas me indican que esos dientes trabajaron sin suficiente aceite. Si esto se parte y no tiene las lineecitas, fue mal ajuste, pero el aceite era bueno. Pero si se parte y tiene estas lineecitas, tiene un problema de mal ajuste y un problema de lubricación. En mecánica todo es importante para que las cosas trabajen. La medición de este espacio, por lo tanto, es importante. Y se mide así. No se mide así. Porque los espacios son tan pequeñitos que el ser humano no los percibe. Por lo tanto, se necesita una herramienta especial
alesómetro, controlador de carácter, donde se toca el diente, más adelante les voy a mostrar videos, y con la manito sí se mueve como lo están haciendo, pero el que me da la medida es la agujita que me dice entre qué y qué se movió. Hace como, no sé, más de un año, casi 2 años, hablando con los dueños de la compañía, me decían: Alejandro, ¿cuál es el problema más importante? Es que queremos ayudar a los mecánicos en este negocio. ¿Cómo lo ayudamos más? ¿Le damos manual? Le dije: no. Conseguir manuales hoy es relativamente fácil. ¿Cuál es? Le dije: mire, lo mejor que podemos hacer para ayudarle a la gente es herramienta. Porque además de costosa, a veces no la conoce. Y la conversación quedó así. Hace menos de 6 meses, los dueños de la compañía me dijeron: le pusimos cuidado a usted. Y nosotros en este momento tenemos la control. Aquí. Y esta herramienta nunca la vamos a vender. La vamos a regalar. Pero nosotros no somos pendejos. Entonces nosotros al distribuidor le dijimos: usted tiene que premiar el que me compra. Pero hoy voy a ser pendejo. Voy a regalar 2. Estamos hablando de una herramienta que cuesta. Miren, esto aquí. Eso. Ok. Ya le abrí los ojos. Precio. De paso, hoy salimos como a las 2 de la mañana. Y lo voy a regalar esta mañana. Vale. Interés tanto vale. Ahora, la voy a regalar es haciendo preguntas técnicas de lo que estoy mostrando. Así que, por favor, concéntrense. Porque no simplemente voy a decir: mire, señor, sí, mire, usted, sí, su cara. Venga, le hago una pregunta, el que me conteste las 2 preguntas, que no va a ser cualquier pregunta, le voy a decir: tome su equipo. Nosotros ya tenemos un video donde le mostramos cómo utilizarlo. Y vamos a decir dónde lo ves en YouTube, pero vamos a decir en qué parte de YouTube. Pero esta herramienta es la herramienta fundamental para medir esta tolerancia y para saber si lo que armé, lo armé correctamente. ¿Cómo les quedó el ojito en este momento? Dice mi pointer. Ahora sí, eso. Eso en política se llama bueno. Yo le doy algo y lo que ¿alguien sabe dónde metí mi pointer? Aquí. Ya lo encontré. Alesómetro para medir tolerancias. El equipo. El equipo tiene una base magnética que se fija a la carcasa, se ajusta, se pone en ceros y se mueve esto hacia adelante y hacia atrás y determina qué tanto se mueve. ¿Sí? Como ven ahí. Ahí está. Este es uno de los operarios de la compañía en Italia. Él está moviendo hacia adelante, hacia atrás. Y si ustedes ven, la aguja cambia de posición. Más adelante la muestro en detalle. Y ese cambio de posición me dice el valor exacto de la tolerancia. Pero no es lo único que hay que medir en un parcual. Hay que medir más cosas. Esa medida la tiene que hacer de último. Porque antes de todo tiene que medir a qué altura quedó el piñón. Como se ve en la imagen. Ese es tal vez más importante todavía que la medida que hemos estado hablando. En ingeniería esto se llama la altura. Nosotros los ingenieros le damos nombres raros para que la gente crea que nosotros sabemos cosas. Protrusión es que tanto está arriba de la base donde se monta. Altura sobre la base. Y si ustedes ven con detalle la imagen, lo que estamos buscando es que para la tolerancia esta que quede correcta, el piñón sobre la base donde se monta debe tener una altura determinada. Por eso estos elementos vienen, no sé cómo le llaman en Perú, arandelas, lainas. ¿Qué tan gruesa es esa laina? Es la que determina qué tan salido queda el pistón.
Y sobre esta salida es que yo empiezo a ajustar la corona para que me dé la tolerancia que ya les mostré. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar por ese punto, esa altura. Si yo le meto una lámina muy grande, él sale más. Se pega más a los dientes y produce los daños que ya vimos. Lo contrario, si yo le meto una lámina más pequeña, queda muy suelto y se producen los daños que ya vieron. Por lo tanto, el ajuste todo, cuando están en mano, la primera gran medición que ustedes tienen que hacer es, después de montar los rodillos o rodamientos, es medir a qué altura quedó el piñón sobre la base donde va montado. Para ello, como van a medir directamente sobre el piñón, ustedes tienen que fabricar una lámina. Y esa lámina debe estar montada sobre la carcasa para que puedan apoyar esta herramienta. Esa lámina tienen que fabricarla ustedes, del tamaño que les dé la gana y del grueso que quieran, no importa. Pero lo importante es que deben tener la lámina, siempre deben tener el valor del grueso de la lámina que ustedes están utilizando. La lámina tiene que estar atornillada a la carcasa para que no se mueva. Y montan esta herramienta, que es un micrómetro de profundidad, y deslizan el centro de la herramienta hasta que toque el piñón. Y a esa altura le resta el grueso de la base, que estamos apoyando la base. Y esta altura, de quitando el grueso de la base, es la altura que debe ser correcta para que la tolerancia sea la correcta. La pregunta es cuál es la altura correcta y la respuesta, eso está en el manual de servicio. Pero como sabemos que el manual de servicio a veces es difícil de conseguir, en el extremo, aquí arriba, nosotros ponemos el número de la altura. Entonces, si ustedes ven aquí en el extremo de arriba, adelante le muestro la foto, 79, porque le estoy diciendo, cuando le monte el pistón, esto debe medir, ¿cuánto? Ya está, o sea, en la misma pieza que logramos el valor. Si ustedes se encuentran, porque ha pasado, que aparece 0, es que la altura es ya. O sea, las alturas no son genéricas. Cada diferencial tiene una altura diferente. Esta herramienta sí todavía no la estamos regalando, vamos a regalar la otra. ¿Sí? Pero necesitan una herramienta para hacer la verificación. Después de medir la altura, hay que medir, ¿se acuerdan que yo mencioné la palabra alabeo? Hay que medir el alabeo. Y el alabeo se mide con el alesómetro, pero ya no se mide en los dientes sino atrás. Entonces usted armó, tiene la altura correcta del piñón, y antes de ajustar la corona y el piñón, pone a girar tocando con el alesómetro y mira qué tanto mueve, como se ve aquí. Es obligatorio esa otra medida. Ya tenemos en este momento 3 medidas. 1, la altura del piñón. 2, el alabeo, que se hace con herramienta. Y 3, cuando tenemos la altura correcta y el alabeo correcto, con estos cubos de ajuste que ustedes ven en las bancadas del diferencial, que necesitan una herramienta especial. Yo he visto gente con desarmador o destornillador haciendo el movimiento. Y es una herramienta que tiene el mismo número de dientes del cubo que se rosca. Y moviéndolo para un lado o para el otro, ustedes acercan o alejan la corona para darle la medición final. Como se ve aquí. Es decir, ustedes verificaron la altura, verificaron el alabeo, y ahora tienen que acercar o alejar la corona, moviendo o un lado o el otro, y alejar y acercar la corona, y después medir la tolerancia entre las dos piezas. Si la dejan muy cerca, va a producir daños como vimos al comienzo, o si la dejan muy lejos, también se van a producir daños. Por lo tanto, este calibre, esta calibración que se hace con esto montado.
Es decir, yo estas roscas, estos tapones, los muevo después de haber montado el alezómetro. Pues, tengo el alezómetro, la base magnética, lo monté, lo coloco sobre los dientes, muevo hacia adelante, hacia atrás, y si veo que si está muy pequeña, empiezo a girar hasta que la aguja me muestre el valor que debe ser. Y cuando ya logré los valores, muevo hacia adelante y hacia atrás, y ese movimiento hacia adelante y hacia atrás es el que me va a dar el valor de la tolerancia, ese espacio donde se mueve la aguja. Por lo tanto, no solamente necesitamos la habilidad mecánica para montar eso, sino que necesito, importantísimo, medir. Y las mediciones se hacen con herramientas especiales. Pero nosotros creamos en Montecarlo una última verificación, en realidad, una medición. Nuestros planes cónicos los utilizamos en una pintura mágica. Y los montamos en una máquina y los ponemos a girar. Y como hay contacto entre las piezas, me raspa la pintura y la huella que dejan es la huella que me indica que eso quedó bien calibrado. Entonces lo que le pedimos es que usted haga las 3 mediciones y ponga a girar, y las huellas en los otros dientes deben quedar igualitas a las que ustedes ven aquí. Como se ve acá, eso se llama verificar la posición de contacto. La posición de contacto correcta, que está en el manual, esa del papelito que sobra. Ahí tenemos una fotografía donde le decimos a ustedes cuál es la posición ideal. Se mide tanto en la cara posterior o de empuje como en la cara anterior, la de atrás. Se mide en los dos lados. Si la huella está en un sitio diferente, por ejemplo acá, significa que o acercaron mucho la corona o dejaron muy alto el piñón y la huella cambia. Y de que se va a dañar, se va a dañar. O lo contrario, si alejan el piñón o alejan la corona, también la huella se va por el otro lado. Por un lado se va a un extremo y por el otro lado se va al otro extremo, o sea, se desplaza. Por lo tanto, lo que ustedes deben evitar es que la huella que quede en los dientes sea diferente a la huella que nosotros le dejamos. Si me hacen esas 4 comprobaciones, esto va a trabajar perfecto. Por lo tanto, uno lo que nota es que no hay que volver a hacer porque no se nos cuenta. Ahora, como nosotros al piñón le colocamos el valor de la altura en ese papelito que sobra, el manual para salir de colores, le colocamos los valores para que usted no tenga que comprar los valores. Ese es el que ustedes mencionan. O sea, lo hicimos bien bonito, precisamente para que le den los que votar. Porque se mueve. Entonces nosotros les hacemos una explicación de todo lo que he mencionado, está metido aquí, pero le digo cómo medir. Se los voy a contar. El primer paso: ¿cómo establecer el espacio que debe quedar entre el piñón y la corona? Yo le digo, ¿qué pasa? Mídame el diámetro de la corona. Así. El problema de medirlo así es que necesito otra herramienta grande para medir el diámetro. Digo, tranquilo, no se preocupe, si no tiene esta herramienta, mídalo así. ¿Sí conocen esta herramienta? Esa es forma sencilla, ¿cierto? Pero mídame el diámetro y anote ese diámetro. Bueno, tanto, el milímetro de pulgada, por ejemplo. Y después le digo, por favor, con paciencia, cuente el número de dientes de la corona, no el piñón, el número de dientes. Todo eso está escrito, es igual. Pues aquí le estoy diciendo, mira el diámetro, mira el número de dientes, y le digo, todos los teléfonos tienen una calculadora. Si no tienen calculadora, usted está mal de teléfono. Usted dice, no memorice nada, saque su equipo, eso solamente sirve para ver para ver polvo, pero también sirve para hacer cálculos técnicos. Le digo, saque su calculadora y usted midió el diámetro y contó los dientes. Entonces, supongamos, midió el diámetro y el diámetro fueron 443 milímetros.
Y el número de dientes es 41 dientes. Entonces, coja ese celular y divida 443 en 41 y escriba ese número. Esta división me da 1080. 1080 no es la tolerancia. Digo, este número es el factor de tolerancia. Entonces, ¿qué debe hacer con este numerito? Dividiendo el diámetro entre el número de dientes, usted se va a esta tablita con este número. Gracias. Tenemos 1080. Entonces, usted se va aquí. Aquí está de 254 a 318. No. De 318 a 423. No. De 423 a 58. No. De 58. No. De 1016 a 127. Ah, sí. Esto está aquí. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí. Entonces, como lo encontró ahí, también pueden hacer la medición en pulgadas, como quieran. Al frente de estas dos columnas, donde usted ya, es más, ponemos ese cuadrito para que usted, hay una cosa que se llama lapicito. Pongo la lapicita así aquí. Y sigue derecho. ¿Sí? Y al frente, exactamente al frente, donde marcaron este número, le dice el espacio entre el final de la corona debe estar entre 0305 a 040. Se agregará el conjunto. ¿Entendieron? Por lo tanto, por favor, a pesar de que es no maten ese papel. Porque ese papel tiene la información para que usted pueda trabajar. Ahora, siempre lo metemos en la caja, porque si usted se le perdió, se le botó, en cada caja viene. Vuelvo y repito, usted me mide, para devolver, me mide el diámetro, me cuentan el número de dientes, dividen el diámetro del número de dientes, el número lo buscan en donde aparece, y al frente aparece el valor. Si lo quieren en pulgadas, aparece. Este valor es el que debe marcar el relojito. ¿Está entendido? Facilitar la vida es importante. También se lo damos en pulgadas, y en pulgadas. Si hacen esas mediciones, el armado de esta pieza será exitoso. ¿Hasta aquí está claro el asunto? Terminemos, armemos un diferencial. Voy a hacerlo paso a paso. Hago una aclaración. Cada modelo de diferencial tiene variaciones. Por lo tanto, hablando de diferenciales, nos dará unos pasos diferentes a los que están viendo, pero traté de buscar un diferencial de un Mercedes, donde mostrara la mayoría de los pasos que hay que hacer para armar un diferencial. Primer requisito para armar un diferencial. ¿Qué dice? Es decir, el ideal es que usted tenga un cuarto donde haga la carga. Cuesta dinero meterlo por aquí, pero sí es ideal. Si usted no tiene el cuarto, donde está el área libre, mugre le va a entrar. Eso va a afectar la precisión. Dos, necesitamos herramientas para armar. Y herramienta especializada que se la voy mostrando con una moto. Aquí voy a hacer una reparación completa de un diferencial. Aquí el cubo de diferencial lo van a cambiar. Y nosotros lo vendemos, en este caso armado. No lo monten, desarmar. Siempre es importante desarmar. Porque he visto que como sale bien armado, lo único que hacen es no. Porque ustedes tienen que verificar si yo fabriqué eso bien. Porque si yo me equivoco y usted lo monta, se daña. Entonces, me lo desarman, quitan los ejes, sacan los engranajes, sacan las arandelas de apoyo, sacan todo. Y por favor, verifiquen las medidas de donde se apoyan los ejes, la medida del diámetro de los ejes, la medida del diámetro de los. Aquí hay una medida universal. La diferencia entre todas las medidas nunca puede ser mayor de 0,1 milímetro. Si es mayor de 0,1 milímetro, tiene exceso de pruebas, se va a destruir el diferencial. Y si yo me equivoqué al fabricar y al o sea, cuando hablo de diferencia es que usted mide el diámetro aquí y mide esto, la diferencia entre este diámetro,
usted encuentra que está más grande de 0 milímetros, usted no puede montar esto. ¿Quedó claro? Si está por debajo de 0,1, monte. Y cuando lo vaya a montar, lubrique. No lo monte en seco. Pero aquí tengo yo una dificultad. Nosotros recomendamos lubricar cada pieza que se monte con una grasa que se llama grasa de montaje, no es grasa convencional. El nombre técnico es grasa de montaje. ¿Y por qué utilizamos grasa de montaje? Primero porque esa grasa se va a diluir en el aceite y va a desaparecer. No se va a quedar aquí. La grasa normalmente desaparece. Entonces tiene que buscarse, y a ver, aquí hay grasa de montaje, tiene un color blanco. Y dice así, grasa de montaje, de 8 barras. No es barata, pero no lo olvidemos. Porque eso que les cuesta comprar esa grasa, tienen que trasladarse a la nueva. Porque ustedes no se mueven con ella. ¿Y cuál es la función de una grasa? La grasa queda dentro aceite. Y como usted igual tiene que manipular, mover eso para varios sitios, si echa aceite, el aceite se va. La grasa no se va. Y la grasa tiene otra ventaja. Cuando usted está utilizando grasa de montaje, es el nombre, las piezas se quedan pegadas, entonces le facilita el armado. Fíjense que aquí ya montaron una de las arandelas y quedó ya pegada a la pared. Entonces me facilita. Todos los componentes deben ser untados de grasa. Y todo debe ser armado. Fíjense, aquí no se han montado los ejes y ya quedaron pegados. Y me facilita después montar los ejes y pinarlos. Todo se debe lubricar. Por lo tanto, así venga armado, desarme, midan las tolerancias, que no deben ser mayor de. Ese es su nombre. ¿Okay? Ya teniendo armado el cubo, vamos a montar la corona en esa estructura. Instalamos la corona, la montamos, la limpiamos. Y oh Dios, la herramienta es gloriosa. Miren una herramienta para montarla. Es más, esta herramienta es justo que ustedes la pueden colocar, pero no se llaman ligeros. Esta herramienta agarra la corona y la puede montar con facilidad sin herniarse. Pero miren lo curioso, están haciendo el montaje de la corona en el cubo en una prensa. Porque el montaje hay que hacerlo con prensa. No, no. Pues ustedes ya tienen armado el cubo, montan la corona, la quitan. Estos son unas guías, para el momento de montaje quitan esas guías, ¿sí? Y le montan unos tubitos y presionan. Si ustedes ven aquí, no hay dientes. Presionar es hacer que la corona se pegue al cubo. Y cuando está pegado, con una presión que debe ser más de 100 libras, en ese momento usted me monta los tornillos. En el montaje de los tornillos recomendamos utilizar un fijador lubricador. Es importantísimo para que quede bien agarrado. Ese fijador lubricador solo se debe aplicar en la punta, porque el otro día había una persona que hizo el lechón. No, eso lo va a dañar. Solo, ay, la señora me perdona. Solo la metí, ahí sí va. ¿De acuerdo? Solo los últimos hilos lo agregan, los colocan y con la mano lo aplican. En este caso nosotros utilizamos una pistola de mano, una pistola de aire aclarada. El apriete neumático no es el torque ni nada, simplemente lo apriete. Porque hay gente que con esto pone los tornillos y se acabó. Y si lo hacen solamente así, esto va a vibrar y se va a calentar. El apriete hidráulico o neumático no es el torque final. Y utilizan esta herramienta, un torquímetro. El nombre técnico que se le da a esto es llave dinamométrica de torque. Un nombre muy largo, así que utilizamos muy corto. Entonces, ahí sí necesitan el dato del manual. En esta diferencial que estamos trabajando, se necesitan 6 newtons de torque, ¿sí? Según lo que diga el manual de servicio. Y se debe empezar a torquear.
Ahora, observen una cosa con mucho detalle. Tenemos en este ejemplo que estoy mostrando muchos dientes. Hay que seguir una secuencia. Ustedes cogen el tornillo perno que les dé la gana, y lo nombran número 1. El segundo partiendo es que está al frente. Buscan a 90 grados y después van buscando siempre el extremo. Y lo aprietan en esa secuencia. Si ustedes lo aprietan uno detrás de otro, van a cambiar. Porque en mecánica todo es precisión. Y recomendación, si pueden cambiar los tornillos, todavía mejor, porque les dan más seguridad. Siguiendo la secuencia, y ojo con lo que están viendo, ustedes utilizan la herramienta de torque, pero observen el tamaño de esa herramienta. Es pequeñito. Porque el torqueado se hace en varios pasos, no en uno. Entonces, con un torque pequeño, dan los primeros pasos y después se utiliza otro torque. Por favor, no cojan el torquímetro y le meten un tubo para darle. Es un torque más grande, porque los valores finales de torque son grandes. Si el valor de torque es mayor de 135 newton, ustedes tienen que hacer el torqueado en 2 o en 3 pasos, nunca en uno. Es decir, si el manual les dice el torque es de 165 newton, divídalo en 3. A esos pueden utilizar el reloj, el teléfono, y el primer torque lo harían en 55, el segundo en 110 y el tercero en 165. Es más, cuando hayan hecho el primer torque, demórense de 2 a 3 minutos antes de volver a hacer el torque. Porque cuando usted está haciendo el torque, está calentando los tornillos y se necesita. Por lo tanto, cada vez que le vayan a aplicar el siguiente torque, tienen que dejar que los tornillos se activen. Porque México me pasó que la persona empezó a torquear de una vez, se rompió el tornillo y le dije aquí le echó la culpa. El tornillo se lo de. Y dije, no, así no es. Y tiene que hacerlo por pasos, porque es que usted está forzando el tornillo allá adentro. Eso es bien. Por lo tanto, tiene que dejar que el tornillo respire. Esto es mecánica, precisión. Cuando haya tocado eso, fíjense que ha aplicado torque sin nunca quitar la presión. ¿Para qué? Para que el tornillo se meta a la máxima profundidad posible y no quede vibración. Porque si usted me aprieta sin haber presionado, nunca va a ser el torque real. Mecánica está llena de detallitos, está llena de reglas. Por eso el primer armado lo hacemos en un banco, en un banco de presión. Y aquí empieza lo otro. Desde hace 20 años, cuando comenzó este siglo, todos los fabricantes de diferenciales le dicen: nunca se le ocurra montar los rodillos o rodamientos a presión. Nunca. Porque cuando usted mete a presión, él se tiene que deslizar en el eje a presión que lo va desgastando o se desgasta el propio rodillo. Usted le tiene que calentar los rodillos. Esta es una máquina que se llama inductor eléctrico, donde usted mete los rodillos en frío, lo aprieta, tiene los botoncitos, los monta, enciende y espera hasta que la máquina le marque 110 grados. Los rodillos deben montarse a 110 grados. O sea, al calentarlos, usted los deja hacer el rodillo, se activa. Y la pregunta es: ¿y dónde carajo consigo esa máquina? Pues donde viene la herramienta. Es muy barata. ¿En serio? Cerca de los $2. Una cocinita. No, la cocinita. Esto se tiene que calentar a 110 grados. La cocinita que usted tiene un reloj donde le dice qué temperatura tiene. Entonces se jodió. Con un agregado. Con esta máquina, por la manera que está construida,
completo. La cocinita me calienta a un lado con un sándwich y después tengo que darle la vuelta. Lo que usted no sabe es que cuando yo le dé la vuelta, se me enfría el otro lado. Pero el problema es que la máquina es muy costosa. Hay una forma más barata de hacer esto, es manden a hacer una caja de metal y compren aceite de motor, no de transmisión. Y la estufita la coloca debajo de la caja. Se tiene que comprar un termómetro. Y me calienta el aceite a ¿cuántos grados? Y cuando el aceite esté caliente a 110 grados, con ganchitos, usted mete el rodamiento dentro del aceite y se espera 20-25 minutos. Si está en quito, porque esperar unos 45 minutos por la altura. Más abajo, a nivel del mar, 20-25 minutos. Y a los 25 minutos, los rodillos ya se calentaron. Y eso es mucho más barato que meterle $2,000 a una maquinita. Pero nosotros recomendamos es hagan el esfuerzo y compren la maquinita. Por una razón, la máquina vende. Porque le está diciendo a la máquina, miren la tecnología que yo utilizo para probarle. Para que me entiendan la idea. No tener herramientas es como ir a un dentista y que el tipo tenga un martillo, un alicate, y le diga, ahora la gente que le voy a sacar la no lo que si usted ve un odontólogo o un dentista, tiene una mesa y tiene un poco de cosas, y yo nunca he visto que lo utilicen todas. Y siempre me he preguntado, ¿por qué las sacan? Mi esposa es un odontólogo y un día la pregunté y me dijo, es que le estoy mostrando que yo tengo de todo para hacerle lo que usted quiera. ¿Le va a doler? La herramienta vende lo que el mensaje que estoy dando a la máquina es, tiene la tecnología que yo tengo. ¿Sí? Pero si lo tienen que hacer con aceitico de si encuentra una persona con la estufita, hay una herramienta que se llama alicate y cójalo por las pelotas o el alicate y de una vuelta, porque con eso está dañando los rodamientos. ¿Ok? Cuando el rodamiento está caliente, tiene que tener guantecitos especiales y ese rodamiento todavía caliente va a ser este. Y no me daña eso, ni se daña la parte interior del rodamiento. Pero tengan la precaución de siempre, cuando ya está instalado, presionar 100 minutos. Lo presionan para que él se asiente y lubriquen, eso sí con aceite. Lubriquen el interior, siempre lubriquen el interior del rodillo. Cada rodillo que vayan a montar, caliéntenlo, déjenlo deslizar, presionenlo y lubriquen. Y con eso lo montarán. Y el reino de la herramienta. Aquí tienen una herramienta que también pueden fabricar. Cuando usted monta la carcasa, y luego en esta herramienta que usted le puede dar vueltas de un lado para otro para no dañarse la espalda. Aquí nosotros la montamos. Esta herramienta es universal, sirve para cualquier transmisión carga o diferencial. Esto se puede echar para adelante o para atrás y se fija la herramienta. Ahora, en este ejemplo hay una bancada desmontable, la otra bancada viene fija. Quiten la bancada, limpien muy bien y vamos a montar el piñón. Y si miran en este modelo, ahí donde se monta el piñón, este es el sitio donde se instala el piñón, esta persona que está aquí hace una medición de qué tan grueso es la base. Y el valor que aparece está en el manual de servicio de esta diferencial, donde le dice, esta debe ser la medida, 31,983. Si es menor, usted tiene que meterle una banderita debajo. Si es mayor, tiene que pulir eso de alguna manera. No todos los diferenciales se le mide eso, pero lo pongo porque hay diferenciales que tienen procesos muy complicados. Ustedes tienen que instalar, y por favor, cuando vayan a instalar la pista del rodillo acá, esta es una herramienta muy común ya en los talleres, un calentador. Si no tienen este calentador, el calentador este de las señoras puede servir, pero máxima capacidad. La idea es que calienten donde van a cortar la pista para que esto se dilate y puedan instalar la pista fácilmente, como se ve aquí. Instalada la pista, arriba o abajo, fíjense que primero calienta para instalar la pista, la deja ahí adentro. Instalada la pista, ahora sí va a ser
Calentaron, ¿a cuánta temperatura es? 110. 110. Y él entra facilito con mantequilla. Lo mismo, me lo presionan, 100 libras de presión para que se siente correctamente. Entonces vamos a precargar el rodillo, lo lubrican y lo montan. Ya montado, corten una plaqueta que puedan atornillar a la carcasa, cojan su equipo, que este sí toca comprarlo, midan la altura y verifiquen la altura. Y esto era lo que yo les mencionaba. Nosotros le colocamos el valor de la altura ahí para que lo que midan aquí, que es esto, sea igual a lo que aparece aquí, para que no se les complique la vida. Si la altura no da, ustedes tienen que empezar a utilizar arandelas en la parte trasera para ir subiendo o bajando el rodillo dependiendo de lo que toque hacer. Pero si no miden y la altura no es la correcta, la tolerancia jamás la van a lograr entre el piñón y la mesa. Aquí, cuando lo medimos, no me dio la altura y tocó utilizar una arandela de 2.10, se montó la arandela, se volvió a medir y me dio la altura. En ese momento, a la bendita herramienta, con una laminita fijamos el rodillo para que no se me salga de posición, lo dejamos listo, agarrado al soporte, un rodillo sin fin hasta que me toque el piñón y le damos vuelta y voy a precargar los rodillos, que es otro de los pasos importantes en este negocio. Precargar, como los rodillos tienen dos partes, la pista y donde están los rodillos, las cabecillas, eso lo tenemos que unir y la distancia entre los dos hay que medirla, se la vamos a precargar y se hace de esta manera. Se monta las arandelas que necesitan, que se montaron ahí, calientan los rodillos, siempre para instalar un rodillo, en este caso casi todos tienen doble rodillo enfrentados, los montan, en este caso tiene un sello, montan el sello, lo aplican y montan el eje de toma, lo lubrican, le meten el sellador a la tuerca, meten la tuerquita, la ubican primero con una herramienta neumática o hidráulica, la que tengan, simplemente para apretarla, y después, fíjense lo que es la precisión. Ustedes tienen que darle el apriete a esa tuerca para dejarlo fijo, y para apretar esa tuerca, aparte de la copa, en este ejemplo, necesitan de una herramienta especial, esa, y de una varilla, y utilizan aquí otra vez el torquímetro y le dan el valor de torque que diga el manual para apretar. Ese valor de torque es el que le da la precarga en los rodillos, porque eso lo está comprimiendo. Y si yo comprimo mucho los rodillos, no giran. Y si los dejo poco, eso queda muy suelto, como se va a dañar. Por lo tanto, yo tengo no solamente que apretar la tuerca, fijando, en este caso se utiliza una herramienta muy especial, todo se puede fabricar, sino que tengo que comprobar si de verdad la precarga, o sea, si ese rodillo me va a girar fácilmente. Yo he visto que lo que hacen es, con esta herramienta, con la manito, no, vamos a ver, esto también, ahora sí, y así es, en mecánica todo sigue. Pues para saber si quedó la precarga, mantienen la copa y entra el nuevo torquímetro, uno chiquitico, pequeñito el torquímetro. Y en el manual le dice el valor que debe darle a ese torque. Es decir, el manual le dice, por ejemplo, 10 minutos medio, le está diciendo, usted me calibra el torquímetro a 10.9. Y si el torquímetro respalda el crack, lo dejó demasiado oscuro. Y si con esos 10 newtómetros simplemente se le gira más de media vuelta, lo dejó muy suelto. Por lo tanto, esta herramienta es la que se utiliza para ver si quedó bien precargado el rodillo. Aplican el torque que dice el manual y giran. Y si gira, es decir,
Si mientras están girando se mueve, está bien calibrado. Pero si usted hace y sigue girando, está suelto. Y si no se mueve, o sea, si el torquímetro hace el track y no gira, es que lo dejaron demasiado suelto. Porque en mecánica todo es técnico. Porque usted algún día, sí con la manita puede que le dé, pero algún día no le da, y ya que no le dé, se daña los rodillos, se daña el piñón, y dice que no se mueve. Utilizando la herramienta no hay equivocación. Cuando ya tienen lista la precarga, aseguran la tuerca, ahí sí le dan un mazazo para formar esto y que no se salga de posición, lo devuelven y hay que terminar de armar. Montan la corona armada, conjunto corona y cubo, junto con el piñón, aseguran las bancadas, aprietan, le dan el torque que necesitan darle, montan los rodillos laterales, las tuercas de ajuste, esta parte ustedes sí la hacen todo el tiempo. Y para darle, antes de darle el aseguramiento final, simplemente lo acercan lo suficiente y miren lo que se hace en fábrica. Inventan este aro, lo montan sobre la carcasa y con ese aro simulan la capa superior, como si estuviera flotando. Y solamente después de montar este aro, que simplemente es para que esto no se flexione, hacen la prueba, montan el alesómetro, el comparador de carácter, y miden para adelante o para atrás y verifican la variación. Tac, 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 tac. Y si los valores están como aparecen en el manual, ese colorito, nosotros ya tenemos, ahí sí terminen de armar el resto, ajusten todas las tuercas. Si no les dan valor, entonces ustedes empiezan a jugar con estas tuercas cubos laterales, porque ya están seguros de que la altura del piñón es la correcta, que la precarga es correcta. Entonces ustedes o lo desplazan para atrás o lo desplazan para adelante hasta que les dé con el alesómetro el valor correcto. Después de que le hayan dado la medida, midan en la parte de atrás el alabeo. Y por último, después de haber hecho ese alabeo, verifiquen, háganlo girar varias vueltas y verifiquen que las huellas en cada diente sea igualita a la huella que nosotros dejamos en la varilla. Una vez un colega de ustedes me dijo, y ustedes ven esa pintura, y le digo, esa pintura es carísima, nosotros la utilizamos y no se consigue aquí en Latinoamérica. ¿Se puede utilizar cualquier pintura? No. Si quieren utilizar pintura, tienen que utilizar una pintura que se diluye en aceite, que la saquen, con el color que ustedes le den la gana. Pero alguna vez alguien me dijo, no sé si era cierto o me estaba molestando, me dijo, si yo utilizo el pintalabio de mi señora para y que si le funciona, o sea, yo no sé si le van a pegar por no hacer el pintalabio, o que el amigo me quede mirando y le quede mirando el pintalabio y le diga, uy, padre, se le aflojó el. Pero él dijo eso, puedo utilizar pintalabio. O sea, utiliza un marcador el que le dé la gana, pero que las huellas sean iguales. Y cuando ya tenga todas las medidas, arme, termine de armar todo el proceso. Todo esto que les he mencionado, nosotros lo filmamos, por lo tanto voy a hacer rodar una película para que ustedes vean el armado en vivo y en directo completo. Ahí. Esa es la HL6. Nosotros utilizamos unas hojas para ir anotando todo lo que estamos haciendo. Eso lo hacemos en una sección de la fábrica. Ahí están desarmando, como les mencioné, el cubo diferencial. Se mide, eso sí no lo filmamos, nos olvidó. Pero van a ver que después de hacer todas las comprobaciones, lubrica con grasa de montaje todos los componentes. Vean. Hicimos el proceso paso a paso para que ustedes tengan muy claro todo lo que mencioné.
estamos terminando el curso para que no se desespere. Fíjense que si queda pegado me facilita la mano. Además de lubricar y que el lubricante nunca se va a salir, todos se lubrican para hacer el montaje. Lo único que no estamos mostrando son las medidas, que hay que medir el valor. ¿Cuánto es la tolerancia máxima? 3.1. Ahí vuelve a quedar el cubo totalmente. Ahora van a montar la corona, como les trae, ahí están limpiando, eliminando mugre. Esas son guías para cuando monten la corona no se desvíe. Tenemos un montaje eléctrico. Limpiamos la corona, siempre se limpia cada pieza que se va a instalar. Atención en los detalles. Las herramientas son una bendición para hacer el trabajo. Facilitan la vida. Es simplemente para cargar. Esa herramienta es costosa porque se puede fabricar manualmente. Están instalando la corona. Fíjense que está montada en una prensa hidráulica. Los tubos que tienen el diámetro adecuado, presionan un poquito más de 100 libras. Y sin quitar la presión, montan los tornillos. Acuérdense que solo el sellante lubricador solo es en las punticas. Simplemente los montan, pero todavía no está todo claro. Fíjense que él va siguiendo una secuencia. Siempre sirve una secuencia y después hace el toque. En este ejemplo es de 100 Nm y lo mismo. Fíjense que está utilizando el torque pequeñito. Él está metiendo 30 y pico de minutos. Y después el grandote lo mete en 160 y pico de minutos. Cuando ya está listo, nosotros tenemos un checklist que dice cada paso lo señalamos. Aquí está la maquinita y vean cómo él prepara los rodillos o rodamientos para que se calienten. Lo enciende, espera que llegue a 100 grados, 110, lo saca con guantes para quemarse, los guantes hechos para eso. Y fíjense cómo lo presiona, 100 libritas. Ya quedó asentado, lubrica, hace el mismo trabajo en el otro lado. El mismo calentamiento, repite en el otro lado. Miren lo que decía es ver lo fácil que entra. Elimina la presión, lubrica. Ahora lo va a montar en la carcasa, monta la carcasa en la base de apoyo. He visto gente, colegas de ustedes, que fabrican la base. Quitó la bancada para instalar el conjunto corona, piñón. Limpiando y lubricando la base nuevamente del piñón, la medida que les mencioné, si eso se deformó, se adelgazó. Esta medida no es en todos los diferenciales, pero hay que tener en cuenta. Nosotros somos muy ordenados porque nosotros vendemos diferenciales reparados o nuevos. Fíjense que ahí está calentando para meter las pistas. Esto no lo habían visto, pero quiero aclarar que esta es una herramienta que nosotros utilizamos por seguridad. Nosotros, antes de instalar los rodillos, los comprimimos
y medimos el valor de compresión máximo que aguanta. Esto no está en el manual, es una comprobación de nosotros. Aquí estamos comprimiendo esta herramienta. O sea, estamos haciendo una precarga externa para ver si es válido el valor que hicimos con un tensiómetro. Medimos el valor de precarga que debe tener. Pero eso no aparece en el manual, es simplemente privado, lo hacemos por seguridad. El resto es todo lo que les mencioné: calentamiento de los rodillos, preparación del piñón de ataque, pieza, el montaje del rodamiento caliente, que es muy fácil, sin dañar nada. Siempre que se monta hay que asentarlo, eso forma parte del proceso normal. Si hay libre de presión, lubricación, siempre lubrica la parte interior. El calentamiento se está volviendo en algo esencial en este momento. Importantísimo calentar los rodillos. El único problema es costo. Ahí se está haciendo la instalación, ahí se va a asegurar para montar los rodillos en la parte trasera. Después de haber medido la altura, aquí van a ver el proceso de precarga. Después de instalar el segundo rodillo, 6, no golpea el martillito, pero no se utiliza. Le toman. La herramienta que van a ver ahorita es una herramienta fabricada expresamente, nosotros la fabricamos para hacer estos traslados. Pero se puede hacer con una herramienta que haga la misma función. Sellos, verificador, la tuerca, el apriete neumático que no es el apriete final, la goma. Ese es el elemento que evita que se gire. Ustedes van a intentar ahí se les está dando el torque, y después de darle el torque una vez comprobar la precarga. Y fíjense que ahora vuelve a quitar todo, y fíjense que va a aparecer ese torque pequeñito. Vuelve a utilizar, ahí tienen el torque ya calibrado, y fíjense que debe moverse mientras usted esté moviendo el torquímetro, debe estar bien. Aquí salió bien, se asegura, volvemos, vamos a terminar de armar, se monta la corona. Apacada, taja, tienen que llamarlo así. Se aseguran los tornillos, se torquean los tornillos. Fíjense que lo hace también. Todos los tornillos se colocan en varios pasos. Se monta la pista, se montan los cubos, se precargan para que no se vayan a salir. Fíjense que ellos allá utilizan sellante a todo, para asegurar que ya cuando esté listo no se vaya a salir. Ahí está haciendo una precarga, eso no va a ser el torque final. Esa es la herramienta para simular la tapa de arriba antes de hacer la medición. Fíjense que la aflojó ahí un poquito. Montan el anisómetro, mueven hacia adelante y hacia atrás, verifican que el valor sea lo que diga el manual, que es el procedimiento. Hay que decirle al valor, dan el apriete final. Ahora miren otra vez la parte trasera.
Después de terminar de armar el diferencial, como todas las medidas son correctas, se entrega. Después de instalado en la máquina, en el chasis, se le agrega el aceite. Ahí estamos agregándole la pintura. Dejamos la huella para que le sirva de guía y pues termina montando el resto de los componentes. Aquí tiene un resbalamiento hidráulico, o sea, tiene una válvula hidráulica para el control de lo que llaman los planetarios. Fíjense que se utiliza la grasa de montaje para todo. Esta es la valvulita de presión hidráulica. Se comprime el resorte. Se abre. La válvula de instalada. Collarín, centro de esto ya es carpintería, que es el armado de todos los componentes. La carcasa de la válvula la que mueve el collarín. Y en mecánica, todo tornillo tiene un torque específico. Todo, hasta el más pequeño. Tiene el embrague de contacto, el rodamiento. Fíjense que aquí está volviendo a comprobar la precarga. La comprobaron dos veces, al armar y cuando ya está todo armado. Nosotros utilizamos una lista de chequeo para estar seguros que nosotros ofrecemos en Europa el servicio de armar diferenciales, no cajas, pero sí diferenciales. Y ya quedó. Y se va para ser instalado en el camión. Ahí quedó ya listo como tal. ¿Preguntas? Ese es un